Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto para el aprendizaje del módulo 2 de la información al conocimiento. Este espacio es el segundo de la cuarta y última semana, es decir, el espacio del día de hoy ya es el último que tenemos durante todo este módulo, por lo cual bueno, por el momento no hay alguien en tiempo real, así que voy a hacer algunas aclaraciones de posibles dudas que pudieran tener y que, bueno, podrían solucionar al ver la grabación de este espacio. Entonces, por última vez, les recuerdo que su grupo actual, hasta este momento, hasta hoy 28 de junio del 2024, es M2C1G63-052. Por favor, recuerden que una vez que ustedes ingresen a lo que es el siguiente módulo, van a poder encontrarse en otro grupo. Entonces, tienen que fijarse cuál va a ser el grupo que tengan en ese momento para cuando se los puedan solicitar o en el caso de que ustedes soliciten información para que se las puedan brindar de manera más precisa. Mi nombre es Keira Navarro y es un gusto estar con ustedes en este último espacio abierto para el aprendizaje. Esta semana comenzó desde el pasado 24 de junio, es decir, el día lunes, y va a finalizar el próximo 30 de junio, es decir, pasado mañana, el día domingo. Hoy ya es 28, entonces nos quedan escasas horas de este día que es viernes y nos van a quedar 2 días completos. Solo que recuerden algo, incluso pudieron percatarse para quienes quisieron entrar a la plataforma el día de ayer en la noche, ayer jueves 20. La plataforma tuvo problemas, entonces, si por ejemplo eso hubiera ocurrido el domingo, entonces no hubieran tenido oportunidad para entregar sus actividades, o quizás sí, se nos informaría si es que llega a pasar eso. Pero en caso de que no, entonces recuerden que por eso se les recuerda, se les invita que tengan consideración con la cuestión de los tiempos, porque puede pasar. Entonces, como es una educación en línea, hay que estar pendientes de que la plataforma esté funcionando de manera correcta para que ustedes tengan esa oportunidad de entregar sus trabajos. Pero si el día domingo, que suele ser muy común que muchos entregan sus trabajos, la plataforma se satura y ya no lo pueden enviar, entonces por ahí, bueno, justamente ocurriría eso, que ya no podrían enviar su trabajo como tal. Entonces, para evitar eso, procuren enviarlo el domingo por la mañana, porque por la noche sí se satura bastante. O el día sábado por la noche, incluso el domingo en la madrugada. Pero el domingo, o sea, en las primeras horas del domingo, no en las últimas horas del domingo, ¿vale? Para que no vaya a ocurrir eso. Ya si ocurre alguna situación, les estaré comunicando. Pero en caso de que no, bueno, recuerden que como tal, así la fecha establecida es que el módulo termine el 30 de junio, es decir, el día domingo. Ahora, como les mencionaba al principio, no hay alguien en tiempo real, por lo cual voy a ir avanzando, pero voy a dar un lapso entre diapositiva y diapositiva para que ustedes puedan observar lo mismo que yo. Gracias.
Ok, llegamos hasta esta siguiente diapositiva, que es la secuencia de trabajo, es decir, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Antes que nada, tenemos la bienvenida. Después tenemos lo que es el objetivo, es decir, para qué estamos llevando a cabo este espacio. Vamos a revisar ahora las actividades y también lo que responde a la unidad 2 y 3, ya que las actividades que vamos a revisar hoy son las aportaciones que tienen que realizar dentro del foro de integración, porque como recordarán para esta semana son dos foros, el foro Aprendiendo, que ya conocen desde la semana número 1, que va cambiando en cuanto a aportaciones, pero para este foro de integración hay algunas diferencias que es necesario puntualizar para que lleven a cabo sus aportaciones, sus participaciones de manera correcta, ya que recuerden que estas aportaciones tienen un porcentaje importante e incluso tienen una rúbrica para que puedan ser evaluadas. Así que al retomar los temas de la unidad 2 y 3, vamos a fijar bien qué se puede responder para las preguntas detonadoras. Por otro lado, vamos a tener las dudas que pudieran tener ustedes en caso de que puedan ingresar. Y repito, si no ingresa alguno o alguna de ustedes, entonces ya yo voy a ir haciendo puntual eh, comentarios que pueden ayudar a despejar de repente si es que tienen por ahí alguna duda pendiente acerca de ya sea el proyecto integrador o sus aportaciones al foro integración o al foro aprendiendo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente diapositiva. Llegamos al objetivo como tal y tenemos, perdón, llegamos al objetivo como tal y es intercambiar puntos de vista para construir el conocimiento desde que podamos expresar comentarios y que podamos resolver dudas. Todo esto viene desde que podamos revisar contenidos, también las actividades de nuestro módulo y las videosesiones del mismo. Por lo cual vamos a estar como tal revisando lo que ustedes pudieron mm, visualizar en el espacio con sus ADC dentro de la videosesión del día martes. Así que vamos a retomarlo. Recuerden que también todo lo que se asocia a estos objetivos va relacionado con que podamos como tal resolver dudas, pero repito, como no hay alguien en tiempo real, entonces vamos a revisar los contenidos de unidad 2 y 3 porque es en lo que está basadas las aportaciones de lo que es el foro. Avanzamos.
Las reglas en etiquetas son las que ya conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico, ya que eso les permite como tal llevar a cabo o, mejor dicho, poder tener presente las reglas que podemos tener para comunicarnos, ya que esto nos va a ayudar muchísimo para que podamos tener una comunicación eficiente y que a través de las mismas todos y todas podamos llevar a cabo nuestras participaciones, ¿vale? Así que como tal, esto nos va a ayudar muchísimo poder tenerlas bien presentes para aplicarlas en nuestra vida cotidiana y en este caso para lo que son nuestras participaciones dentro de los foros. Ahora, avanzo con la siguiente. Llegamos a esta tabla de contenidos que nos permite como tal visualizar lo que hemos estado revisando a lo largo de estas semanas. Recuerden que empezamos por la semana 1, que fue relacionada con la unidad número 1, semana 2 con unidad 2 y semana 3 con unidad 3. Por lo cual, ahora que llegamos a esta unidad número 4, vamos a revisar como tal los contenidos, pero no vamos a revisar contenidos de otra unidad nueva, sino más bien que vamos a retomar lo que respecta a las 3 unidades que ya vimos de manera previa, ¿ok? Entonces, es así como vamos a revisar lo que hay que agregar a nuestras actividades, porque repito, no hay una nueva unidad que revisar, sino más bien retomar aquellas que ya tenemos como tal presentes, ¿vale? Así que es únicamente cuestión de retomar, así que si las aportaciones que se realizan a lo que es a lo que es nuestro foro aprendiendo y a nuestro foro de integración van relacionadas con esas 3, ¿vale? Así que vamos con la siguiente diapositiva.
Llegamos a lo que es el primer tema, que es el propósito como tal. Tenemos la unidad 2, que es la de leer y escribir para aprender. Recuerden que durante esta semana, que fue la semana número 2, estuvo justamente relacionado con esos contenidos. Entonces, llevar a cabo sus actividades como tal, trabajaron distintos temas relacionados con esa semana, entre ellos los distintos tipos de textos que se tienen como tal presentes, cuáles son las características de esos tipos de texto y también qué es lo que compone a un texto, porque como tal va a haber distintos elementos que en conjunto compongan al texto. Posteriormente vamos a tener en cuenta perdón, vamos a tener en cuenta que todo esto va relacionado con las técnicas de comprensión lectora que pudiéramos tener y que va como tal inmerso hacia lo que es organizar ideas principales para llevar a cabo el llamado resumen, ¿ok? Porque como tal, el resumen nos va a permitir llevar a cabo la organización de nuestras ideas, pero también que podamos como tal explicar con nuestras propias palabras lo que ya comprendimos. No se trata únicamente de copiar y pegar, sino que, repito, como tal poder explicar con nuestras palabras lo que vamos comprendiendo de lo que estamos leyendo. Así que es lo que se retomaría para que pudiéramos llevar a cabo como tal nuestras actividades en esa semana. Y fue justamente lo que retomamos dentro de cada uno de los temas. Ahora, vamos a visualizar también lo que son estos temas por separado. El primero es el de la lectura, perdón. El primer tema es el de la lectura
este tema pudimos justamente retomarlo para llevar a cabo nuestras actividades en lo que respecta a lo que fue, como tal, revisar cuál es la importancia de la lectura en nuestra vida cotidiana. Es decir, de qué manera la lectura nos está brindando algo a nuestra vida. Y como tal, y como podrán recordar, la lectura nos aporta muchísimo. Y dentro de esto, vamos a vamos a tener en cuenta que la lectura nos va a aportar múltiples beneficios. Entre ellos vamos a tener como tal que nos van a aportar a aprender palabras nuevas, también nos van a ayudar a mejorar nuestra ortografía, a poder comunicarnos de mejor manera, también nos van a permitir como tal poder trabajar con la expresión de nuestras ideas, con la expresión de nuestra creatividad y también con lo que respecta a que podamos ir mejorando en distintos aspectos, especialmente con la cuestión de la comunicación tanto oral como escrita, ¿vale? Así que todo esto es lo que vamos a estar trabajando con respecto a estos temas. También nos vamos a encontrar con que vamos a tener distintas estrategias para poder comprender nuestra lectura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como somos seres humanos, no somos iguales, ¿vale? Eso es importante de mencionar. No somos iguales y eso va a implicar que no todos podemos comprender exactamente de la misma manera. Aunado a ello, como tal, vamos a tener que, mm, vamos a tener como tal que dentro de ello las estrategias que cada uno emplee para poder comprender van a ir no siempre van a ser las mismas. Algunas personas, por ejemplo, pueden ocupar la cuestión de subrayar, ya que el que puedan subrayar les va a permitir como tal que puedan avanzar con y la identificación de las ideas principales. Otras personas pueden ir tomando quizá algún tipo de anotación y esto les va a permitir también poder comprender todo aquello que están leyendo. Y también vamos a tener a otras personas que vayan elaborando a lo mejor un mapa conceptual, un mapa mental y que de igual manera les permita identificar todas estas ideas, ¿vale? Así que es lo que vamos a tener en nuestra vida cotidiana. ¿Qué más vamos a tener dentro de todo esto? Dentro de todo esto, como tal, va a permitirnos cómo cada uno y cada una va a poder emplear distintas maneras para poder leer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, va a haber algunos que quizá lleven a cabo una lectura en voz alta y quizá eso les va a ayudar a comprender mejor. Otras personas, en cambio, van a llevar a cabo una lectura, pero sin ningún ruido alrededor, porque hay personas que con un solo ruido, ya con eso es suficiente para que se estresen y no comprendan del todo lo que están leyendo. Y eso es completamente válido. Entonces, también esto es lo que vamos a estar revisando conforme vamos avanzando con nuestras actividades, ¿vale? Porque, repito, como somos seres humanos, no siempre vamos a tener como tal que podamos comprender de la misma manera y es válido. Así que cada quien va revisando cuál es la situación que tiene de manera particular con la cual puede trabajar para ir comprendiendo de mejor manera. Vamos con la siguiente.
Llegamos al texto como tal. El texto va a ser otro de los temas principales que tenemos para poder trabajar dentro de nuestras aportaciones. Entonces, el texto va a tener una estructura. La estructura, recuerden que primero vamos a tener una palabra. Después de que tenemos una palabra, vamos a tener un enunciado. Y después de tener un enunciado, vamos a tener un párrafo. A su vez, estos párrafos van a contener una introducción, van a contener un cuerpo y van a contener un cierre. Y esto va a permitir que tengamos como resultado un texto. A su vez, va a haber distintos tipos de texto, ¿vale? Los textos van a ir teniendo características de acuerdo al tipo. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una disculpa, tengo aquí problemas con Teams. No sé si a usted les esté apareciendo, pero a mí constantemente me está diciendo puede conectarse con la reunión. Entonces voy a avanzar, espero que me lo permita para ir finalizando ya. Ahora, les mencionaba la cuestión de la estructura.
lectura del texto. Después de que sabemos cuáles son los componentes del texto y también qué es lo que como tal tienen para llevarse a cabo, también vamos a reconocer que cada uno de los tipos va a tener distintas características. Estos pudieron ser identificados por ustedes en su actividad integradora número 3 durante la semana número 2, que fue la de selección de textos e ideas aplicables, ya que dentro de él mismo pudieron identificar que cada tipo de texto tiene características diferentes y estas como tal van a permitir que sepamos qué texto es y qué es lo que nos faltaría para que el texto estuviera completo. Entonces, tenemos tipos de texto informativos, de divulgación científica, periodístico, literarios, publicitarios, virtuales, entre otros, y cada uno de ellos como tal, repito, tiene sus características que van a permitir que podamos reconocerlos. Entonces, ahora vamos a tener y voy a presentarles como tal cuáles son los pasos para llevar a cabo un resumen como recordatorio para que justamente se pueda recordar qué es un resumen, ya que sí lo llevaron a cabo, pero en ocasiones no está de más poder recordar. Ahora les mencionaba como tal que el resumen va a tener ciertos pasos para seguir y que se pueda llevar a cabo como tal. El primero de ellos es tener una revisión de nuestra lectura, es decir, que ésta se lleve a cabo y que podamos comprender lo que estemos leyendo. Esto implica que si es un tema que no es tan conocido para nosotros, entonces podamos buscarlo y que a partir de ello podamos comprender lo que estamos leyendo. No se trata de que si no comprendamos una palabra la pasemos de largo, sino que si tenemos un diccionario, ya sea virtual o físico, podamos buscar la palabra que nos está causando dudas para comprender la mayor parte del texto posible. Y que esto como tal nos brinde, repito, una lectura de comprensión. Posteriormente vamos a tener la cuestión de identificar ideas básicas del tema y también las palabras clave. Esto nos va a permitir que al poder identificarlas, entonces podamos describir qué es lo que contiene nuestro texto, qué es lo que está en nuestro paso número 3 y que finalmente podamos llevar a cabo párrafos con frases completas, colocando únicamente la información de manera concreta, precisa y que sea lo más corta posible. Es decir, tampoco se trata de que eliminemos ideas principales, pero que si hay cuestiones que pueden acortarse, entonces se haga para llevar a cabo nuestro resumen. Y por supuesto que al terminarlo podemos revisar nuestra redacción, que pueda ser también breve, clara y precisa, porque esto nos va a permitir que la persona que lea nuestro resumen pueda comprender lo que estamos mencionando. Vamos con la siguiente diapositiva.
Dentro de este propósito, para esta tercera unidad, que fue la que vimos durante la tercera semana, tenemos como tal que primero la unidad se llama Analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos y como tal tenemos el propósito que es lo de producir reseñas y relatos, que son dos temas principales que nos piden nuestras aportaciones a nuestro foro, que es el foro de integración y que dentro de esto, por supuesto, tenemos que llevar una lectura analítica y crítica de textos, así como que podamos utilizar las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para que podamos favorecer justamente la comunicación que tenemos en distintos ámbitos de nuestra vida, no únicamente la académica, sino también la que podamos tener en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y otros más, ¿vale? Vamos con la siguiente. Uno de los temas principales es el del relato. El relato como tal también, al igual que el resumen, va a tener distintos pasos para ser elaborado. Recuerden que el relato como tal es una narración que debe contener detalles que llamen la atención, que mantengan justamente esa atención de la persona que lo está leyendo o escuchando y que debe mantener, además de esta atención, que debe generar curiosidad hacia, repito, lo que la persona puede estar escuchando o leyendo, porque el relato puede ser oral o escrito. Y dentro del primer paso tenemos que elegir un tema para su actividad integradora que estuvo relacionada con el relato. Ustedes tuvieron que basarse en una lectura, pero de manera general el relato puede ser elaborado acerca del tema que ustedes puedan elegir con total libertad. La segunda cuestión es que podamos elegir un narrador y esto va a estar basado en que pueda ser un narrador en primera persona, en segunda persona o en tercera persona y que esto como tal pueda permitir que la persona que está narrando sepa orientarse de qué manera contar la historia, porque vamos a ir delimitando personajes en el tercer paso. Esto es que podemos incluir personajes con sus características físicas, con características también de las peculiaridades de cómo es su persona, su forma de actuar o de comportarse, y que esto permita que la persona que está recibiendo el relato de manera oral o escrita, entonces puede identificar qué personaje va apareciendo, qué personaje no conocía o cuáles sí. Y después nos vamos a ir a plantear un cambio. Estos cambios son que podamos ir dándole giros a la historia que permita mantener la atención de la persona, ¿vale? Y por supuesto, dentro de la historia vamos a ir colocando indicios o pistas que, como recordarán, tienen que ver con que la persona que esté escuchando o leyendo nuestro relato se haga una idea de qué va a ocurrir, de qué es lo que va a pasar. Y que como va idealizando, va colocando algunas ideas acerca de qué va a pasar en el final, entonces se mantenga todavía más atento o atenta a la lectura o a la escucha para poder saber si lo que se imagina va a pasar. Y por último, revisar la ortografía en caso de que haya alguna corrección, especialmente si nuestro relato es escrito, porque entre mejor, digamos que ortografía tengamos, más comprensible va a ser el texto para la persona que lo está leyendo y eso va a permitir que quede más claro. Voy a la siguiente.
El último tema que va relacionado con las aportaciones dentro de nuestro foro integrador es el de la reseña. Este como tal va a permitir que tengamos distintos elementos estructurales de la misma. Como recordarán, porque justamente acaban de elaborarla, la reseña va a contener primero que nada las referencias bibliográficas, es decir, de dónde se está obteniendo o en dónde nos estamos basando para llevar a cabo la reseña, especialmente si es acerca de una lectura o un libro, ¿vale? Y después vamos a tener una herramienta para tener bien presente la información que ya comprendimos, que puede ser un texto o un comentario, que es uno de los temas que también vimos durante la tercera unidad, y que vamos a agregar también la evaluación, porque recuerden que una reseña, especialmente si es una reseña del tipo crítica, tiene que llevar un juicio valorativo, pero este juicio valorativo como tal va a tener un punto bien importante, y esto es que lo que agreguemos a esta parte tenga que contener como tal una cuestión que es cómo sustentamos lo que estamos diciendo, cómo sustento yo mi argumento, ¿ok? Y este argumento va a permitir que entonces el juicio valorativo que estoy dando sea más válido a comparación de que si únicamente estoy dando una opinión y que no tenga como tal un argumento que me permita sustentar lo que estoy diciendo, ¿vale? Así que voy con las siguientes. Ok, para este momento les estoy presentando lo que es mi pantalla, que es el foro de integración, tipo de texto y estrategias de aprendizaje. Dice así, a lo largo de estas semanas abordaste contenido para desarrollar tus habilidades de comprensión lectora y de producción oral. Estas habilidades serán herramientas útiles para tu formación académica. Para participar en este foro retomarás los aprendizajes que has adquirido durante las 3 semanas del módulo. Entonces, revisamos la semana número 1 en el primer espacio abierto, que fue el del día miércoles. Y para el día de hoy revisamos lo que fueron unidad 2 y 3 de la semana 2 y 3. Entonces, ya revisamos información como tal, así que ahora vamos a retomar esa información que acabamos de revisar para hacer nuestras aportaciones. El propósito de este foro es que puedan reflexionar acerca de las distintas estrategias de aprendizaje, características, similitudes y diferencias del relato, el resumen y la reseña, que es justo lo que acabamos de ver. También vamos a identificar cuál es su uso en la manera en la que nos comunicamos, ya sea para hablar o para escribir. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a retomar las dos preguntas detonadoras. La primera pregunta detonadora es: ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda es: ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida?
Como tal, vamos a tener presente que vamos a participar en el foro desde 5 aportaciones. Muchas y muchas de ustedes ya avanzaron como tal, pero hay algunos que todavía faltan. Entonces, esto va a tener que ser desde este día, que es el día de hoy, viernes, van a tener que realizarse desde el día de hoy en caso de que aún no las hayan hecho, porque incluso si revisan la rúbrica van a encontrarse con que se solicita que se haga una aportación por día, pero como ya es viernes, ya nada más nos quedaría poder hacer 3 aportaciones distintas por día y no se trata de que únicamente hagamos 3, se vale repetir una aportación en un día distinto, pero recuerden que todo está basándose en la evaluación que se lleva a partir de la rúbrica. Así que la aportación va a ser la respuesta a esta primera pregunta. ¿Para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda aportación va a ser responder cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida. Una vez que las tengamos, entonces ya vamos a poder leer las aportaciones de nuestros compañeros. ¿Y por qué? Porque estas aportaciones, la tercera y la cuarta, van a estar basadas en las aportaciones, es decir, respuestas que ellos dieron a esas 2 preguntas, no las respuestas que dimos nosotros, las respuestas que dieron ellos o ellas. Vamos a leer esas participaciones, vamos a elegir 2 de distinto compañero o compañera y vamos a opinar sobre esas respuestas. Vamos a colocar si estamos de acuerdo y le vamos a poner por qué, o no estar de acuerdo y le vamos a colocar por qué. Finalmente, en nuestra quinta participación, vamos a redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente y cómo esto nos ayuda para poder hacer mejor nuestras distintas estrategias, ¿vale? Así que vamos a redactar esta conclusión, vamos a fundamentarla también porque recuerden que es bien importante y recuerden conocer la rúbrica. Aquí está la rúbrica, dice antes de responder, consulta la rúbrica. Aquí está. Incluso se las voy a presentar. Aquí está, también tenemos puntuaciones para estas participaciones, si hay puntuaciones. Y una vez que hayamos terminado, entonces, listo. Sería todo lo de las aportaciones y recuerden que en lo que respecta a la sesión del día miércoles vimos lo que hay que hacer en nuestro proyecto integrador, así que si tienen duda pueden consultarlo. Les voy a presentar nuevamente porque ya empiezo a ver cómo viene hacia acá la lluvia, así que voy a terminarla antes de que se me vaya a ir la luz. Ok. Muy bien. Como no hay alguno o alguna de ustedes que tenga alguna duda, voy a procurar apresurarme para subirles esta grabación. Y si la están viendo ahorita mismo y tienen una duda ahorita mismo, este es el momento para preguntar a través del correo o a través de la plataforma. Procuro unirme entre sábado y domingo, pese a que no sean días hábiles, por si hay dudas, pero por ahí les voy a estar respondiendo para que vayamos finalizando en tiempo y forma con la finalidad de que no vayamos a excedernos en el tiempo de entrega. ¿Vale? Ahora sí. Muchas gracias por haber ingresado cuando les fue posible a cada uno de los espacios abiertos. Les deseo mucho éxito en cada uno de los ámbitos de su vida y muchísimo bienestar, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Espero les vaya muy bien y estoy al pendiente de cualquier duda y comentario. Nos vemos.